viernes, ¿cómo te va? Gracias por estar acompañándome como cada semana, por compartir conmigo esta media hora, este ratito de charla con los que se suman. Esto es un interventor. Un espacio, digamos, pensado, creado para todos los que alguna vez, aunque sea por un mínimo de tiempo, sin saberlo, empatizaron conmigo. Porque yo vengo y comparto experiencias personales, esperando que a otros les sean útiles. Y experiencias aprendidas. Uno aprende de dos tipos de experiencias, las propias y las ajenas. Las mías es, me equivoqué y aprendí. Y hoy ya no cometo ese error. Las ajenas son, alguien más se equivocó y yo aprendo del error del otro para no cometerlo yo también. Entonces, compartir experiencias, compartir momentos, charlas, situaciones que todos alguna vez hemos vivido sin duda y que necesitamos muchas veces saber, no estoy solo. En esta circunstancia, en este sentimiento, en esta emoción, en esta decisión, no estoy solo, hay alguien más que lo ha vivido. No estoy solo, no es un caso aislado, es mi situación particular y mi dolor particular y merezco pasar por esta situación de la mejor forma posible. Sí, es particular. El hecho de que hayamos vivido situaciones muy similares no significa que hayamos vivido o sentido lo mismo, porque aún viviendo situaciones similares no significa que interpretemos el dolor o la situación de la misma forma. Entonces, vale la pena destacar, mencionar que es un espacio para empatizar. Y ojalá parte de ese dolor que alguna vez fue en mí sea útil para vos. Estaba pensando hoy en una palabra muy particular que no usamos muy a menudo, me parece. Yo creo que la mayoría de las personas cuando lo vivimos solemos usar otros términos que están alrededor, que rodean esta palabra, que se encuentran por ahí cerquita, que son capaz hasta primos o hermanos de este término, pero no solemos usar este término tal cual para definirnos o para definir lo que sentimos, porque a veces es un término que se ve también muy grande, que es la desesperanza. Sí decimos mucho tener esperanza en diferentes circunstancias, situaciones o en nuestra vida general. La esperanza, decimos habitualmente, es lo último que se pierde. Pero no hablamos mucho de la desesperanza, que es muy, muy cotidiana, quizá más que la esperanza. Yo creo que si salgo a la calle y pongo un radar a la gente que pasa, la mayoría tiene más pensamientos de desesperanza con respecto a circunstancias o situaciones que está viviendo que de esperanza, tal cual. Y el tema es, ¿qué es la desesperanza? Básicamente, muy simplemente y en pocas palabras, la desesperanza es la percepción, el sentimiento de imposibilidad ante una circunstancia, o sea, de no encontrar una solución. Yo estoy pasando por una situación y no voy a salir. Es un callejón sin salida y no puedo regresar. Estoy cayendo de un avión sin paracaídas y no hay nadie que me salve. No hay forma posible que yo salga vivo de esta. Es la imposibilidad de solucionar un problema.
yo tengo este problema, probé una cosa, probé otra, me he dado cuenta, he determinado con mi quizá simple raciocinio, porque uno a veces piensa que uno tiene las respuestas. Por eso digo simple raciocinio. Uno probó 2 o 3 cosas y dice, bueno, no tiene solución. Y capaz que hay 1000 cosas más para probar, pero uno no lo sabe. Entonces tenemos desesperanza. Seguramente te ha pasado de alguna vez encontrarte con una situación que parece no tener salida, que parece que no, eso ya es un caso perdido, que no hay manera, no hay forma, se murió, se perdió. Y no hay manera de sanar, ni siquiera con el tiempo, o de salvar una situación. Pero vuelvo a este dicho popular que suele usarse: la esperanza es lo último que se pierde. Quizás es lo primero que se pierde, porque muchas veces uno, y ahora voy a ir a un ejemplo concreto de esto que me gusta mucho, que es real, pero a veces uno lo primero que dice es, ya está, no hay forma, pero después descubre que sí hay forma. Entonces la esperanza se pierde, al inicio se pierde, generalmente al inicio se pierde, pero está ahí, no se murió totalmente, está ahí como adormecida, guarecida, esperando al momento de salir a la luz nuevamente. Y hay una canción que me gusta mucho, que habla bastante específicamente de tener esperanza, de Elevation Worship, Tumbas a Jardines. Hay quienes que la pueden conocer, hay muchos que tal vez no, pero la pueden buscar, Tumbas a Jardines, cuando terminemos, en YouTube, en Spotify, donde estés escuchándome. Es una canción hermosa, que es más, voy a buscar otra cosa que tiene que ver también un poquito con la letra de esta canción. Pero la canción dice, por ejemplo, de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Hay un texto en la Biblia, Mateo 5, donde Jesús da su primer sermón. Y en ese primer sermón dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Yo, al leer una de estas frases, por ejemplo, de los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que lloran. Cuando estás llorando, es porque ya estás de última. A ver, hay gente que llora fácil. O sea, no lo digo como algo malo, pero hay gente que llora fácil. Hay gente que empieza a ocurrir una situación y ya empieza a llorar. Y no está mal. Pero digo, el que llora amargamente, el que llora, no el que se le caen un par de lágrimas, el que llora, que necesita consuelo, es porque ya perdió todas las alternativas, es porque ya no ve un futuro probable o posible en eso por lo que está llorando. Entonces llora, pero viene Jesús y dice, ese que llora va a ser consolado. Consolado en la forma de, no de te voy a dar un abrazo y ya está, sino que va a haber un resultado. De hecho, esto se aclara en los próximos oraciones, en las próximas frases que dicen, por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que todos alguna vez vimos o escuchamos, o quizás fuimos parte, creo que no es mi caso,
de una turba enojada pidiendo justicia por algo. Y acá dice, ellos serán saciados. No dice los que tienen hambre y sed de justicia porque, bueno, un día se les pasará el hambre. Dice, serán saciados. Entonces ahí vemos que hay una respuesta a la situación que a uno le atormenta, que a uno le desesperanza. En este caso, los que lloran. Los que lloran serán consolados. ¿Cómo es el consuelo? Ya vas a ver. Vas a ver que eso por lo que llorás no tiene un punto final. Es un punto y coma, un punto y aparte. No es el punto final. No es tu fin. La desesperanza pareciera marcar el fin. Ante la imposibilidad de encontrar nuevas soluciones o alternativas para resolver y poder dar nueva vida a este conflicto, pero no como conflicto, sino como solución. Ante ese pensamiento de imposibilidad, Dios dice, no es el punto final, tranquilo. Entonces, Tumbas a Jardines, una canción hermosa que me hizo acordar de ese texto justamente porque en parte de la canción menciona cosas similares. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, resucitas los huesos. Eso viene de un texto en Ezequiel 37, donde el profeta Ezequiel está en un valle lleno de huesos secos. Y él está parado en medio del valle, es como un campo de batalla repleto, digamos, de cadáveres. Pero cadáveres, hombre, que ya no están solo descompuestos, ya no tienen carne, no tienen ningún tipo de tejido, son solamente los huesos, y los huesos ya están secos. Pero le habla a Dios al profeta y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dice, Señor, no lo sé, solo tú lo sabes. Y el Señor le dice, profetiza. Y Ezequiel profetiza. Que los huesos se levanten. Y entonces, en ese momento, los huesos comienzan a levantarse, a conformarse como esqueletos, o sea, huesos dispersos, digamos, comienzan a levantarse y conformarse como esqueletos erguidos sobre sus pies. Y comienza a generarse tejido sobre ellos. Hasta que se forma un lugar que ya no es un valle de huesos secos, es un lugar repleto de gente viva, no de zombies. En una ocasión conocí a unos chicos de Estados Unidos, de una iglesia, y la cultura estadounidense es muy diferente a la hispanoamericana, el sur de América. Vos vas a México y celebran un Día de los Muertos para ciertas culturas del medio, digamos, centro y Suramérica, incluso México que está en el norte. La muerte es sagrado, digamos, pero no hay como miedo. Sí, capaz a las cosas sobrenaturales, a los fantasmas, pero vos hablás de un muerto que vive y pensás en alguien que volvió a la vida, o en todo caso en un zombie y decís, wow, hay zombies. El estadounidense no, tiene una cultura muy diferente, sobre todo estos chicos muy arraigadas al cine y a las situaciones que ocurrían en el cine. Y cuando en la iglesia hablábamos de los muertos que volvían a la vida, ellos pensaban en zombies. Cuando y se asustaban y decían que no, que sería horrible, pero no comprendían que estaban hablando de volver a la vida bien,
no de ser muertos vivientes, sino de regresar a vivir. Les costó mucho comprender eso. Pero bueno, ahí estaban los chicos. Y en este caso es lo mismo, lo que decía. Ellos serán consolados. No es como que cuando yo te digo va a volver a la vida, significa que va a ser un zombie y va a andar perdiendo los pedazos por ahí, o buscando comer el cerebro de los demás. Va a volver a la vida. Eso es lo que pasó en el Valle de los Huesos de Ezequiel. Un montón de huesos que ya estaban secos, que ya la vida había pasado hace mucho tiempo y que ahora estaban de pie. Los tejidos se habían formado sobre ellos, músculos, tendones y la piel, y estaban vivos. Entonces, ¿qué esperanza hay para una persona que murió, que se descompuso su carne, que fue comido por los gusanos, que ya pasó mucho tiempo, ya no queda ni un rastro de piel o de tendón o de arteria sobre los huesos, y que los huesos ya ni siquiera están como recién sacados, sino que ya se secaron, ya tienen esas grietas? A los que alguna vez vieron un hueso seco, que se van haciendo como grietas porque ya no tienen ningún tipo de humedad dentro. ¿Qué esperanza hay para un hueso en esas condiciones que vuelva a regresar a ser recubierto de vida y a sostener una estructura? Porque además un hueso seco, vos le haces así y se hace polvo. ¿Qué posibilidad hay que pueda volver a sostener un cuerpo? Podríamos darlo totalmente por desesperanzado. Ya no hay una posibilidad remota de que vuelva a haber vida sobre estos huesos. Sin embargo, viene Dios y dice: confía, profetiza, dirigite y vas a ver los resultados de lo que yo puedo hacer. Ya hablé del Sermón del Monte, de la canción, Tumbas a Jardines, de Elevation Worship. Y ahora viene lo que yo venía pensando en contar. Dijimos que es el pensamiento de imposibilidad. Hay un autor psicoanalista, que es Viktor Frankl, que es conocido y que yo lo he nombrado en otras ocasiones por su libro El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl es psicoanalista y estuvo encerrado en diferentes campos de concentración de la Alemania nazi. Él pasó por ellos y fue uno de los sobrevivientes del exterminio. Y posteriormente, entre sus conocimientos como psicoanalista, más sus observaciones y experiencias en los campos de concentración y previas, escribe un libro que es El hombre en busca de sentido, que es hermoso. Es un libro recomendadísimo para leer a cualquiera, independientemente de tus intereses. Es un libro buenísimo. El hombre en busca de sentido, él relata muchos de los acontecimientos en los campos de concentración y plantea reflexiones sobre la psiquis humana, digamos, en situaciones extremas. Entre ellos, una de las menciones es que la esperanza tiene que ver con la percepción o la decisión de lo que se percibe, lo que uno decide percibir en su entorno. O sea, no tiene que ver con lo que está pasando. Si hablamos otra vez, un hueso seco no tiene que ver con que ya esté seco y ya haya pasado mucho tiempo que hubo vida en él. No depende de eso, sino de lo que el hueso decide. El hueso decide tener esperanza. Y esa esperanza trae una respuesta. Hay un experimento que se hizo hace muchos años en una universidad de Estados Unidos, que alguna vez lo comenté en el programa
en La mala voluntad de Dios, hace mucho tiempo. Fue uno de los primeros programas que hice, que es un experimento que se hizo con ratas de laboratorio y tanques de agua, para los quienes ya lo conozcan. En el experimento tenían ratas de laboratorio, o sea, ratas criadas en el laboratorio de su inicio de su vida hasta su muerte. Prácticamente domesticadas. Lo que hicieron en el experimento fue meter esas ratas de laboratorio en tanques de agua para ver cuánto tiempo sobrevivían. Era un estudio sobre muerte súbita. Y lo que pasaba es que algunas ratas vivían muy poco tiempo y otras vivían mucho tiempo, nadando sobre el agua. Entonces no permitía determinar un resultado plausible, porque algunas duraban 5 minutos y otras 80 horas. ¿Cuál es el margen entre 5 minutos y 80 horas para determinar algo? Había muchísima diferencia. Entonces, ¿qué hicieron? Plantearon el experimento y esos resultados eran constantes. Trajeron ratas callejeras, ratas que no eran domesticadas, ratas que no tenían ningún tipo de experiencia con el ser humano a cargo, digamos, con el que estaba haciendo el experimento, como si lo tenían las ratas de laboratorio que habían sido criadas por él. Algunas quizá con mayor autonomía que otras, pero que todas estaban constantemente ahí. Pusieron las ratas en los tanques y los tanques de agua las pusieron ahí a flotar, a nadar. Y no aguantaban. Mirá que eran ratas aguerridas, o sea, eran ratas de calle, de alcantarilla, de resistencia, digamos. Eran ratas fuertes, eran ratas que estaban preparadas para luchar. Sin embargo, no aguantaban esas ratas más de 5 o 10 minutos. Dejaban de nadar, o sea, dejaban de luchar. El experimentador creía que debía acelerarse el ritmo cardíaco para producir la muerte súbita por un exceso de adrenalina. Pero no pasaba eso. Dejaban de luchar y se ahogaban. O sea, el ritmo se desaceleraba porque decidían simplemente dejar de luchar porque veían que no había una posibilidad, o creían que no había una posibilidad. Se desesperanzaban totalmente. Entonces, las ratas se ahogaban, se morían. Y lo que decidió hacer este experimentador fue poner las ratas en el agua, pero sacarlas del agua justo antes de que muriesen. O sea, supongamos, una rata promedio vivía 8 minutos. Bueno, él la ponía en el agua. Cuando dejaba de nadar, dejaba de flotar alrededor de los 8 minutos, que se daba por vencida y se dejaba morir, se entregaba a los brazos de la muerte. Él la tomaba, la sacaba y la sostenía un momento en su mano, la bajaba, le dejaba que camine un poco, pero no la sacaba mucho tiempo. La sacaba, la sostenía un ratito, la dejaba ahí como para que dé 2 o 3 pasitos y la volvía a meter en el agua. Esa rata que a los 8 minutos, entre 5 y 10 minutos, se había dado por vencida y había decidido dejarse ganar por el agua, ahora aguantaba una media de 90 horas flotando. Entonces determinó
que no dependía única y exclusivamente de un factor físico, sino de uno psicológico, la esperanza. Las ratas domesticadas, habían quienes conocían de la persona que las cuidaba, del experimentador, digamos. Y había otras que tenían menos contacto con él y se dejaban más fácilmente. Las ratas de calle, que de por sí eran más fuertes y tenían un mayor instinto de supervivencia, no tenían ningún tipo de experiencia con un, digamos, ser superior que estuviera al pendiente, que es el experimentador. Entonces, en el momento en que estaban en el agua y veían que pasados 5, 6, 7 minutos no había no había un futuro cercano, el destino era oscuro, simplemente se dejaba morir, porque no había sentido en seguir luchando para morir dentro de 70 horas o morir ahora. Listo, me entrego. Pero las ratas que tuvieron una experiencia de que cuando se dejaron morir fueron rescatadas, fueron sacadas, volvieron a poder pisar tierra y después se encontraban otra vez en el agua, esas ratas lucharon todo el tiempo que pudieron. Entonces, de dejarse morir a los 5 minutos, dejarse hundir y dejarse ahogar a los 5 minutos, ahora aguantaban una promedio de entre 90 y 100 horas. Evidentemente tenían la capacidad física para aguantar en el agua, pero no tenían esperanza. Entonces el factor psicológico era mucho más fuerte e iba mucho más allá que el físico. Y por eso decía, quizá la esperanza es lo primero que se pierde. Porque cuando no tenemos la visión de un interventor que pueda meterse e intervenir y sacarnos de ahí, no tiene sentido seguir luchando, seguir esperando. Tener esperanza no tiene ningún fin. ¿Cuál es el objetivo de una vida larga y plena en la que siempre sufro y siempre la paso mal por esto y por aquello? A no ser que haya un ser superior, como decía recién con el experimentador, que quiera darle un propósito a mi vida, que plantee un fin, o sea, que plantee un destino y un fin preciso para mi vida. Y por eso Dios no experimenta con nosotros. Dios nos da una posibilidad. Ahí hay una diferencia. No vamos a decir Dios experimentador. Dios no experimenta con nosotros. Generalmente somos nosotros los que experimentamos con nosotros mismos. Él nos da vida. Y nos da una promesa. Que es lo que Jesús dice en Mateo 5. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Nos da una promesa de Él estar. Dios está en nuestras vidas entonces. Pero nosotros somos los que muchas veces perdemos la esperanza. No sabemos en quién confiar, cómo, dónde. Perdemos la esperanza. No sabemos cómo dirigirnos. Pero cuando experimentamos que hay alguien que evidentemente nos puede salvar, entonces decidimos luchar. Y ese pequeño factor que es la esperanza, que es una decisión sobre la perspectiva que tengo de mi entorno. O sea, mi entorno puede verse totalmente oscuro. Puedo no ver una posibilidad, pero decido tener una esperanza y aguantar y esperar el mayor tiempo que tenga que esperar por esa esperanza. Entonces, puedo confiar y puedo creer
que hay un Dios que va a intervenir. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Dios está listo para intervenir en mi vida y en mis situaciones, en tu vida y en todas tus preocupaciones, en los miedos que tengas y en las situaciones de desesperanza que parecen no tener solución. Dios está dispuesto a intervenir cuando esperamos en Él. Sí, como las ratas, las que se dejaban morir a los 5 minutos, obviamente no tenían esperanza, no conocían de ese ser superior a su condición. Pero Dios es un ser superior a nuestra condición humana. Y cuando yo decido tener mi esperanza firme en Él y confiar más allá del tiempo y las circunstancias, aunque todo se vea oscuro, Dios interviene y salva. Y eso es, a pesar de todas las circunstancias que podemos vivir, muchas veces todo lo que necesitamos para aguantar un poquito más. Y a veces, sí, duele decirlo, no, hay que aguantar. Uno quisiera estar tranquilo y estar bien y estar contento y que todo salga de maravilla. A veces hay que aguantar, pero vale la pena. Porque tenemos, mira, creo que justo lo que estoy por decir está en algún texto. Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Hebreos 6:19. Tenemos una esperanza fuerte y segura como un ancla. Podés pasar por un montón de cosas. Por miedos, por inseguridades, por incertidumbre, por momentos oscuros que parece que no tienen solución. Pero tenés una esperanza que vos elegís si confiar o no. Pero tenemos una esperanza firme y segura como un ancla que nos sostiene. Vos decidís si tomarla o no. Muchas gracias por venir, por compartir, por escuchar, por los mensajes que van mandando en la semana por las redes sociales, @navegante_lit. Espero que lo que compartí hoy pueda servirte y serte de ayuda en la semana que viene por delante. Te espero el próximo viernes. Que tengas un hermoso fin de semana y una excelente semana. Dios te bendiga.